Señor Dios y Padre, es nuestro gran deseo que tu gloria pueda descender en este lugar y que tu espíritu pueda ser derramado de una forma abundante y seas el que nos dirijas en tu palabra. Háblanos en el nombre de Jesús. Vamos a tomar asiento. Solamente para información, si no estaban al tanto, el sábado pasado, la hija de esta iglesia celebraron sus 25 aniversario. La iglesia de Betel, entiendo que es hija de la madre iglesia de Toronto. Y luego a mí se me ocurrió preguntar, ¿y cuántos años tiene de aniversario de existencia la mamá? Y entendí que de acuerdo al dato que tengo, en el año 78 es que inicia esta iglesia madre. ¿Cuántos años entonces pasó? Los matemáticos. 37 años. Luego salió otra hija más de Betel. Y estuve en la iglesia de Brampton esa mañana, el sábado pasado, y casi 25 miembros se habían ido para la celebración de la iglesia de Betel, y que pensábamos que iba a haber casi nada de miembros en Brampton, y al final, cuando terminamos nuestro servicio, teníamos 60 miembros, 60 personas en la iglesia de Brampton. Por lo general, para los que nunca han ido a la iglesia de Brampton, se reúnen alrededor de 80-85 miembros o personas al culto de la iglesia de Brampton. Así que si usted piensa que Brampton es un grupito de 10-15, no. Brampton ya es una iglesia bastante grande, aunque es compañía todavía, no es iglesia organizada. Pero el sábado pasado tuvieron 60 personas en esa iglesia. Hermanos, esta mañana, si usted vio el título del mensaje, vamos a hablar sobre ¿Usted cree que la mente se necesita que se renueve? Pastor, usted debe de predicar sobre la responsabilidad del servicio a la iglesia de Dios. Y eso marcó en mi mente la petición. Estamos en un proceso para el nuevo año 2016. El gobierno de Canadá entró en un nuevo nombramiento, un nuevo líder dirigente para este gobierno, para esta nación. La iglesia adventista renueva sus líderes cada año. Y viene un nuevo desafío, 2016, nuevo liderazgo, nuevos desafíos. ¿Quiénes van a servir? ¿Cómo Dios espera que usted esté listo para servir? Porque hay unos que aceptan, otros no aceptan, unos rechazan, otros se niegan y otros toman vacaciones. Vamos a hablar en el mensaje de esta mañana. Y quiero que me sigan mucho, vamos a hacer mucha teología esta mañana. Así que si usted agarra un papel y un lápiz y apunta los conceptos, usted y yo no se van a perder. Y usted va a seguir, porque vamos a usar muchos textos bíblicos para ir probando cada concepto que vayamos estudiando esta mañana. Solo que tengo una preocupación. Ya es más pasado de mediodía. Y si usted no desayunó bien, usted no va a entender el mensaje, porque una mente con hambre no quiere escuchar. Es como un niño que vaya a la escuela sin desayunar. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a hablar sobre la renovación de la mente de acuerdo a la palabra de Dios y a la carta que el apóstol San Pablo habla a la iglesia de Roma. Leamos el texto. Oigan bien, así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio como vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Ok, ¿cómo Pablo dice que debemos presentarnos delante de Dios? Vivos, santos y que sea de agrado a nuestro Dios, porque ese es nuestro culto. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad, y la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Padre, te damos gracias por este mensaje y queremos que tú nos ayudes a entenderlo para que nuestras mentes puedan ser renovadas por ti. Y con mente renovada podamos estar listos para servir y seguir en tu iglesia. Gracias en Jesús. Si usted entendió, hay una palabra allí, transformación. En el original es metamorfe. ¿Qué quiere decir metamorfosis? Cambio. Esta palabra que está aquí en el capítulo 12 del libro de Romanos, solamente aparece una vez en todos los evangelios. ¿Cuántas veces aparece en todos los evangelios? Una sola vez. La misma palabra, metamorfosis. ¿De dónde viene? Meta, alteración, ponga allí. Meta, alteración. Morfe, forma, apariencia. Entonces, metamorfosis es la alteración a la apariencia, a la forma. Hay una alteración drástica, completa. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí de la transformación de vuestra ¿qué? Mente. Si no conforméis, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino que metamorfosis, metamorfe, sino que haya una alteración de la apariencia, de la forma. ¿Y cuál es el medio de transporte para esa alteración de la forma? ¿Cuál es? La renovación de ¿qué? Eso es lo que Pablo está diciendo. No os conforméis a este siglo, sino que haya una alteración a la forma por medio de la renovación de ¿qué? ¿Estamos entendiendo esto? El vehículo para esa metamorfosis, de esa alteración de la forma, de la apariencia, es que la renovación de la mente. Si no hay una renovación de mente, no hay una metamorfosis. ¿Dónde aparece en los evangelios? Una sola vez aparece la misma palabra. ¿Saben a dónde? En el monte de la transfiguración. Dice el texto, y se transfiguró ¿quién? Jesús. Entonces hubo una alteración a su forma, a su apariencia. Eso está en Mateo capítulo 17 versículo 2, Marcos capítulo 9 versículo 2. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. El medio de transporte para la metamorfosis que Pablo está diciendo, que no te conforméis a este siglo, sino que haya una transformación a través de la renovación de la mente. Pablo se enfoca un medio de transporte esencial. ¿Qué pasa con la mente humana?
por qué nuestras mentes necesitan ser renovadas. ¿Por qué? ¿Cómo surge esta renovación? ¿Cómo podemos buscar? Y cuando la encontremos, ¿cómo podemos disfrutar de esta renovación de la mente? Ahora, veamos cuál es el problema de nuestra mente. Hay un problema. ¿Cuál es? Hay muchos que piensan que el único problema de la mente humana es que no tiene acceso a todo el conocimiento que necesita. Eso es lo que algunos dicen. Por eso, la educación se vuelve como el gran instrumento para alcanzar en una manera la redención tanto personal como social. Si las personas simplemente tuvieran más educación, dicen ellos, no utilizarían sus mentes para inventar estafas elaboradas. Si las personas simplemente tuvieran más educación, complot terroristas sofisticados, complejos esquemas para la malversación, ni maquinarían con las muchas palabras ni las groserías radial de la mentalidad ágil, si solo tuvieran más educación. Pero la Biblia hace un análisis mucho más profundo de lo que el humanismo ha hecho y lo que acabo de decir. Y es acerca de este problema de la mente. Efesios capítulo 4, verso 23, es el paralelismo de Romanos capítulo 12, versículo 2. Veamos cómo entra en un paralelismo la otra carta que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 4, versículo 23. ¿Qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra ¿qué? Mente. Ahora Pablo utiliza una frase más impactante. En el capítulo 12 de Romanos, el versículo 2 decía, no conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Y ahora en Efesios dice que seamos ¿qué? Renovaos ¿en qué? En el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que la mente tiene espíritu, de acuerdo a ese texto. ¿Vamos? Ahora bien, ¿qué significa para el mundo? El espíritu de vuestra mente. Significa que la mente no es una computadora procesadora de datos que luego muestra estos datos al corazón para que el corazón dé una respuesta emocional apropiada. Pero la mente tiene, dice Pablo, espíritu. En otras palabras, nuestras mentes tienen algo que nosotros le llamamos mentalidad. Vamos a entender esto, mente y mentalidad. No solamente tiene una opinión la mente, sino tiene un punto de vista. No solo tiene el poder de percibir o de detectar. La mente también tiene una postura, una conducta, una orientación, una actitud, una inclinación. ¿Me entienden ahora? Tiene dos cosas. No solamente tiene una opinión, sino que tiene un punto de vista. No solamente tiene el poder de percibir, de detectar, sino que también tiene una conducta, tiene una orientación, una actitud, una inclinación. Porque Pablo en Efesios 4:23 dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. El problema de nuestra mente no radica en el simple hecho de que no somos infinitos y por tanto no tenemos toda la información. El problema es que nuestras mentes son mentes caídas.
Nuestra mente tiene un espíritu, una inclinación a una mentalidad que es hostil a la supremacía absoluta de Dios. Nuestras mentes están inclinadas a no ver a Dios como infinitamente más digno de alabanza. Romanos capítulo 1, versículo 28, para comprobar lo que acabo de decir. ¿Qué dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 1, verso 28? Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Así somos por naturaleza. Mentes que con una inclinación a la depravación. Nuestra mente tiene una inclinación a lo malo, a pensar mal, a opinar mal, a ver solo lo malo. Esa es tu mente, esa es la mente humana, una inclinación a lo malo. Y qué fácil es ser influenciado por las cosas malas, pero qué cuesta ser influenciado para hacer las cosas buenas. Somos propensos para lo malo. Esa es la mente que Pablo está diciendo. No queremos ver a Dios como digno de ser reconocido. No queremos ver a Dios y atesorarlo por encima de todas las cosas. No, Dios no es el primer lugar, no es la prioridad. Romanos 1:23 dice que hemos cambiado. Miren lo que dice Romanos 1:23. Hemos cambiado la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre que corruptible. Entonces, la relación, ese es el problema de nuestras mentes. Este problema muestra la relación que hay en los versículos 1 y 2 de Romanos 12. ¿Qué decía el versículo 1? Debemos presentar nuestros cuerpos como. Es decir, toda nuestra vida activa debe ser presentado a Dios como un sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. De modo que el objetivo de toda la vida es adorar ¿a quién? A Dios. Ok. Todo lo que usted y yo hacemos en este mundo debe ser para adorar ¿a quién? A Dios. Dios. ¿Cuándo? ¿Solo el sábado? No. Todos los días. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero como mi mente está inclinada al mal, solo el sábado me acuerdo, Dios existe, hay que adorarlo. Es el día que voy a presentarme, pero la semana, yo no sé dónde está Dios. Se me olvidó, no hay tiempo. O sea, el hecho de que existimos es para utilizar nuestro cuerpo. El hecho de que Dios te da vida y me da vida a mí es para que toda nuestra vida, para mostrarle el valor de Dios y todo lo que Él es para nosotros en Cristo Jesús. Y ahora sí toma sentido cuando leemos el versículo 2 de Romanos 12. Dice que para que eso se dé, ¿qué cosa? Cuando yo vengo a Dios a presentarme como sacrificio vivo, santo, agradable, para que mi sacrificio, mi ofrenda pueda ser de agrado a Dios, ¿qué debe pasar? Tiene que haber mentes renovadas. ¿Por qué? Porque por naturaleza nuestras mentes no son mentes que adoran a Dios. Otros, por naturaleza, son mentes que estamos expuestos a adorarnos a nosotros mismos. Siempre nuestra mente está inclinada a que nos admiren, a que nos vean, a que nos valoren. Y a veces tomamos posiciones o cargos o privilegios, como algunos mencionan, para
demostrar lo inteligente que soy, lo capaz. No. Dios no quiere personas inteligentes. Dios no anda buscando personas capaces. ¿A quiénes buscó para que sean sus discípulos? ¿A quiénes? ¿Fue a un centro de educación, a una universidad? Yo no estoy en contra de la universidad, está bien. ¿A dónde fue Jesús? ¿A dónde? Así que no estés pensando que porque tengo esto, aquello, y tengo maestría o tengo doctorado. No, no. Un pastor una vez decía que había personas que sacaban maestría para ser más terco. Master degree. Pero lo que son, dice, son más tercos. Con eso no estoy promoviendo que usted, si tiene oportunidad de educarse más, edúquese. Es muy bueno. Muy bueno. Pero el punto es este. No porque tenga mayor conocimiento intelectual, debo tener una posición más alta dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia no hay posiciones más altas y bajas. Todos estamos dentro del mismo posición. Yo como pastor, la posición es la misma que todos. Todos estamos luchando, todos tenemos luchas, tenemos problemas, situaciones y necesidades. Todos estamos en el mismo paquete. Estamos marchando todos a la Canaán celestial. Estamos pasando los mismos problemas, los mismos vientos, las mismas situaciones. Entonces, no te vayas a sentir mal que mañana la iglesia o Dios a través de su iglesia te designe un trabajo, una labor que para ti es insignificante, y porque me pusieron allí, ahora me voy a sentir mal y por lo tanto no voy a aceptar esa responsabilidad porque me están denigrando. Aquí no hay trabajo denigrante dentro de la iglesia de Dios. No hay. Para Dios no hay judío, ni griego, romano, no hay. Todos estamos en el mismo. No hay de este país o de esta raza o del otro. No, no existe. Los ojos de Dios, no importa de qué raza, no importa qué idioma, no importa de qué país, somos uno solo. Amén. ¿Estamos bien? Amén. Hay otros dos diagnósticos bíblicos para el problema. ¿Cuál es el primer problema? La mente está inclinada. Pedro describe el problema. Primera de Pedro capítulo 1. Versículo 13 y 14. Primera de Pedro 1, 13 y 14. ¿Qué dice el texto? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro ¿qué? Entendimiento. Sed sobrios, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea ¿qué? 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra... Ok, aquí está el otro asunto. Ignorancia. Hijos, ¿cómo quiere? Obedientes. No como los deseos que tenías antes cuando estabas ignorante. ¿Ignorante de qué? Hay una ignorancia acerca de la existencia de Dios. Hay una ignorancia de un hijo de Dios que viene a entregar su vida para darte salvación, para darte perdón, para ayudarte. Vivíamos ignorando. ¿Por qué? Porque no teníamos el conocimiento de Dios. Hay una ignorancia de la supresión voluntaria de la verdad de Dios. Y que esa ignorancia que nos hace esclavos de muchas pasiones, de muchos deseos, las que perderían su poder si conociéramos a Dios como debemos. En otras palabras, éramos animales. Cuando vivimos bajo la ignorancia de que Dios es un Dios que se le adora, es un Dios que existe, es un Dios que está para agradecerle,
éramos animalitos. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 5. Miren lo que dice el apóstol San Pablo. No con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a quién. Lo leí de la versión Dios habla hoy. Porque en esta versión dice, no en pasión de concupiscencia. A veces no entendemos qué es concupiscencia. Como los gentiles que no conocen a Dios. No con pasión y malos deseos. Concupiscencia son esos malos deseos que tenemos de gente que no conocen a Dios. En otras palabras, las personas que no conocen a Dios por lo general andan con ¿qué deseo? Malos deseos. Entonces, tenga cuidado. La próxima vez que se le viene un mal deseo hacia otra persona, ¿es por qué? No conozco a Dios. No represento al Dios de los buenos deseos. Pablo llama a estos deseos los deseos engañosos en Efesios capítulo 4, versículo 22. Estos deseos que aparecen en 1 Tesalonicenses 4, 5, Pablo lo describe los deseos engañosos. Efesios 4, 22 dice, por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. ¿Leyeron ahí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de ¿qué? Estos deseos engañosos son los que llegan a arruinar la vida. Son los que llegan a destruir mi actitud de adoración a Dios. Y obtiene su poder y vitalidad del engaño de nuestras mentes. Hay una clase de conocimiento de Dios. Hay una renovación de mente que nos transforma porque nos libera del engaño y nos libera del poder de los deseos engañosos. Y el segundo diagnóstico está en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Efesios 4, 17, 18. Ya no andéis así como andan los gentiles. ¿Cómo andaban los gentiles? Dice, vanidad de su mente, entenebrecido en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Y 4, ¿por la qué? Ok, aquí está el segundo diagnóstico que está hablando Pablo. Pablo nos lleva un poquito más profundo que Pedro. Pablo dice, y él llega a penetrar más por debajo de la vanidad de la mente, entenebrecimiento del entendimiento, ignorancia voluntaria, y dice que todo tiene sus raíces ¿a dónde? En un corazón ¿qué? Endurecido. Aquí está la enfermedad más profunda que infecta todo lo demás. ¿Cuál es? Corazón endurecido. Cuando suprimimos mentalmente la verdad libertadora, lo hacemos por la dureza de nuestros corazones. Nuestros corazones no se van a subyugar a la supremacía de Jesús y por tanto nuestras mentes ciegas no van a poder ver la supremacía de Cristo Jesús. ¿Y quién es el que renueva la mente? El Espíritu Santo renueva la mente. Y antes de que podamos hacer algo, se requiere la doble acción del Espíritu Santo. Se requiere la acción del Espíritu Santo porque esta es la palabra de la renovación de acuerdo a Romanos 12:2. ¿Recuerdan que decía, no os conforméis a este siglo, sino transformaos? Una alteración de la forma por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta.
Esta palabra renovación de Romanos 12:2 se utiliza una sola vez en otro texto, que es en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Una sola vez se usa esta palabra renovación. ¿Qué dice Tito, capítulo 3, versículo 5? Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos ¿qué? Hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por medio del Espíritu Santo. Muy bien, hay una renovación que solamente lo ejecuta ¿quién? El Espíritu Santo. Esta renovación es obra del Espíritu Santo, de acuerdo a este texto. Dependemos totalmente del Espíritu Santo. Todos nuestros esfuerzos siguen las iniciativas y es el Espíritu el que nos va a capacitar. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Está el Padre, está el Hijo que hizo ya su misión, y ahora aquí está el trabajo de la tercera persona de la divinidad. ¿Y quién fue enviado después que Jesús ascendió a los cielos? Entonces, el que está ahora trabajando es el Espíritu Santo. Y la renovación viene por medio de él. Ahora llegamos a un punto más importante. Según de Corintios capítulo 3, verso 18. La doble obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Dice Pablo, según de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esa metamorfosis que está hablando allí es ¿qué? Meta, alteración, y morfe, forma, apariencia. Y esa metamorfosis es obra de él. El Espíritu es el que nos capacita para contemplar la gloria de Dios. Por mi propia voluntad, por mi propia mente caída, no puedo yo tener la influencia y la fuerza para ver la gloria de Dios. Es así como se renueva nuestra mente. ¿Cómo viene la renovación de la mente? Dice Pablo, a través de la contemplación de la gloria de Jesús como realmente es. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, y cuando vemos la gloria del Señor, que somos, para ver la gloria del Señor tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo para que esa gloria del Señor haga un efecto. ¿Cuál es el efecto? De esa manera somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Cómo se da la metamorfosis? La renovación de la mente por medio del trabajo del Espíritu Santo. Usted y yo no podemos hacer nada con la mente caída. Por eso nos frustramos, por eso nos deprimimos, por eso muchas veces renunciamos, porque queremos forzar nuestra mente caída, nuestra mente carnal, querer hacer y no, y cuando logras nada, te frustra. Y el trabajo es de él. Por tanto, todos nosotros, dice Pablo,
mirando a cara descubierta la gloria como un espejo, somos transformados. ¿A dónde está el secreto? De contemplar ¿qué? La gloria maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera seréis transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu Santo. Para hacernos capaces de contemplar la gloria de Dios, el Espíritu necesita hacer dos trabajos. Número uno, de afuera hacia adentro. Primer trabajo. Y de adentro hacia afuera. Doble trabajo. De adentro hacia afuera, ¿saben cómo hace? Nos expone la mente a la verdad que exalta a Jesús. En otras palabras, dicho de esta manera, el Espíritu Santo es el que nos lleva a escuchar el Evangelio. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a escudriñar la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a meditar en la perfecta vida de Cristo Jesús. El único que convence de pecado al ser humano se llama Espíritu Santo. Y esto que hace el Espíritu Santo del trabajo de afuera hacia adentro, de llevarnos, de movernos para escuchar su evangelio, para escudriñar su palabra, eso es lo que Satanás no quiere que tú y yo hagamos. Estamos tan ocupados. ¿Cuánto tiempo tuve esta semana para abrir la palabra de Dios? ¿Cuánto? ¿Cuántas horas para escudriñar, para investigar? No estoy hablando de leer la matutina, de estudiar la escuela sabática, no. Además de leer la matutina, además de leer la lección de la escuela sabática, si es que tuve tiempo de leerla, ¿cuánto invertí para escudriñar la Biblia más a fondo? ¿Cuántas horas invertí para entrar en una conexión con Dios? El miércoles pasado estábamos hablando de los enemigos de la oración. Y uno de los enemigos hablamos de la desidia, la dejadez. ¿Cuánto tiempo pasaste? Y había una definición, la oración es la conexión de la tierra con el cielo. ¿Cuánto tiempo te conectaste con lo divino? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pablo dice, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Esto es lo que Satanás hace. Y él no quiere que tú escudriñes la palabra de Dios, porque él sabe lo que vas a descubrir. ¿Qué dice Juan? Escudriñaos las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? Ay, hermano, ¿qué vida es la que Dios está ofreciendo a través del escudriñamiento de la palabra? Vida eterna. ¿Qué dice 2 Corintios 4:4? En los cuales, ¿el Dios de dónde? Entonces, ¿hay un Dios de ese siglo? El Dios de este mundo, dice otra versión, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean qué cosa. Pablo decía que al ver la gloria de Dios es la que nos va transformando. Y esto es lo que Satanás está impidiendo, que usted no se exponga a ver la gloria de Dios. Por lo tanto, no hay una transformación, no hay una metamorfosis, no hay un cambio de forma, de apariencia en la mente, no hay una renovación. Podemos ser de muchos años miembros de la iglesia. Sí, está bien, eso no me dice nada. Aquí está el punto. Está el punto espiritual.
el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Dios. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas. Ver la gloria de Jesús por lo que realmente es, dice Pablo, renovará la mente, transformará la vida y va a producir una adoración permanente. ¿Qué es lo que va a transformar y renovar mi mente? La gloria de Dios. ¿Cómo voy a ver la gloria de Dios si no escudriño su palabra? Porque no está esperando que Dios va a hablarte. Dios ya te mandó su palabra. Y cada vez que tú abres la Biblia, Dios te habla. Y cada vez que yo oro, Dios me habla. Yo le hablo a Dios. ¿Usted quiere que Dios le hable? ¿Que Dios le muestre su voluntad? Abra su palabra. Y ahí está su voluntad. A veces jóvenes y señoritas y caballeros y jóvenes que vienen, pastor, ¿cuál es su consejo? ¿Será que no hay problema que yo salga con este chico? Él no es de la... Y comenzamos a batallar. No, ya la voluntad está ya escrita. Él lea su palabra y Dios le va a decir. No me vengas a preguntar. ¿Dónde yo me doy cuenta de la voluntad de Dios? Su palabra. Ahí me habla. Pero eso es lo que Satanás no quiere. Porque el Dios de este mundo, dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Dios. Ahora, el segundo trabajo del Espíritu Santo, esto era de afuera hacia adentro. El segundo trabajo del Espíritu Santo es ¿de dónde? De adentro hacia afuera. ¿Por qué Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que? Aquí hay un trabajo de la obra del Espíritu Santo. El doble trabajo del Espíritu Santo es de adentro hacia afuera. El Espíritu debe trabajar de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Tiene que romper el corazón endurecido, que ese corazón está cegando y está corrompiendo la mente. Si solo obrase de afuera hacia adentro, presentando a nuestras mentes la verdad exaltadora de Jesús, pero sin que el trabajo del Espíritu Santo rompa el corazón endurecido, sin que el trabajo del Espíritu Santo humille el corazón, entonces la verdad va a ser despreciada y va a ser rechazada. Porque si yo solamente soy muy intelectual, escuchen esto, si solamente tengo mucho intelectualismo teológico, usted puede ser conocedor de toda la teología bíblica, exponerla de una forma elocuente, poderosa, pero ¿qué del corazón? ¿Qué de la humildad? Esas son dos cosas diferentes. Por eso necesitamos el trabajo doble del Espíritu. Número uno, que nos lleve al escudriñamiento, a la formación, a la educación, y allí es donde toma el papel importante a tener un máster en la teología, a tener un doctorado, a conocer bien. Necesito conocer, necesito estudiar. Es el primer trabajo del Espíritu Santo, de llevarte al escudriñamiento, a encontrar el tiempo, a saber verdaderamente por qué creo lo que creo. ¿Por qué los padres debemos tener este conocimiento intelectual? Porque cuando tus hijos vengan a preguntarte, tú tengas una respuesta bíblica. No simplemente es malo, hijo, y ya, eso es todo, no pregunte. Eso es una respuesta ignorante. Usted, si va a exponer una razón a su hijo, explíquele por qué. Pero usted tiene que educarse, usted tiene que descubrir. ¿Vieron el trabajo primero del Espíritu Santo? Llevarnos a un conocimiento intelectual, a saber por qué es lo que yo creo. Y el segundo es
a quebrantar el corazón endurecido y a humillarlo. Si solamente el Espíritu volviera humilde a nuestro duro corazón, sin poner frente a nosotros mente la verdad exaltadora de Cristo, no habría Cristo que nosotros pudiéramos abrazar y no habría razón de adorarlo a Él. ¿Se dan cuenta por qué el Espíritu Santo tiene que hacer la doble obra? Quebrantar mi corazón y también moverme a la investigación de la palabra de Dios. Porque al exponerme a la investigación de la palabra de Dios, me está exponiendo con la gloria de Dios y la gloria de Dios me va a renovar mi mente. En otras palabras, expóngase más. Déjese llevar por el Espíritu para que usted tenga tiempo para exponerse más a contemplar la gloria de Dios. Y el resultado, Dios es el que va a ir haciendo la renovación de mi mente. Y cuando yo exponga mi vida a que el Señor me lleve, Él va a ir quebrantando mi corazón duro. A veces he escuchado esposas que dicen, pastor, es que usted no conoce a mi esposo. Tiene un corazón ¿cómo? Duro. Aquí está la solución. Y usted le puede dar sermón, usted le puede... Y a veces piensan que el pastor tiene la varita mágica para ir a suavizar el corazón del esposo. O un hijo o una hija. Pastor, mi hijo tiene un corazón duro. Y van al pastor. Pastor, venga, convenza a mi hijo. Yo no puedo convencerlo. Dice la palabra que el único que lo va a convencer se llama... No hay otra manera. ¿Qué tenemos que hacer como padres si tenemos un hijo con corazón duro? Ruegue que el Espíritu Santo toque el corazón. No hay otra alternativa. ¿Quiere que su esposo quebrante su corazón? Pídele al Espíritu Santo que venga y haga el trabajo. De adentro hacia afuera, doblegando ese corazón, humillando ese corazón. Exponiéndolo a escuchar el Evangelio. Porque cuando él se exponga a escuchar el Evangelio, será transformado de gloria en gloria. El trabajo del Espíritu Santo. Humanamente no te frustres, porque podemos terminar siendo hijos de Dios frustrados. Y nos preguntamos y comenzamos a buscar un culpable. Lo primero que hacemos por naturaleza es culpabilizar a alguien. Eso es culpa de los líderes de iglesia, esa es culpa del pastor, esa es culpa de la iglesia que se fue mi hijo. Y comenzamos a buscar un culpable porque el marido tiene corazón duro, porque la esposa... No. Y Satanás se ríe al vernos a nosotros en pleito, culpabilizando a otro. No. El culpable es que ya mi mente es caída. Mi naturaleza que tengo es una mente que depravada, fácil de ser inducida a hacer las cosas malas. Simplemente pedir que el Espíritu Santo trabaje. Rogar y pedir y pedir y pedir que el Espíritu sea el que trabaje en ese corazón. No queda otra. Yo no sé si esta mañana usted y yo entendió claro este mensaje. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener mente renovadas. Y con una mente renovada, una mente bien educada, una mente bien dotada, informada, sabiendo por qué yo creo lo que creo, sabiendo por qué razón yo estoy en esta iglesia, por qué existe la iglesia. Cuando tenga yo toda esa educación, todo ese conocimiento, entonces ahora necesito que el Espíritu trabaje de adentro hacia afuera y con todo ese conocimiento dotado que Dios me ha dado, pueda usarlo para servirlo, para servir
a su iglesia. ¿Cuánto estamos dispuestos a ser siervos y siervas de la iglesia de Dios? Quiero ver sus manos. Cuando se te llegue la invitación de servir en un privilegio, nunca llegues a denigrar ninguno de los privilegios que se te van a ofrecer. Nunca llegues a pensar que porque soy maestra de niño me están allí relegando. Pero pastor, ¿por qué ahora maestro de niños si antes yo era el anciano de iglesia? ¿Qué diferencia hay en pastorear niños y pastorear una iglesia? ¿Qué diferencia? Tanto corderito es el niño como los demás también somos ovejas de la iglesia. Nunca llegues a sentirte menos. Y por eso, porque ahora voy a ser maestro de niño, mi orgullo humano. No puedo servir allí. No, hermanitos queridos. Cuando Dios te designa una actividad de realizar en su iglesia, es igual que todas. Solo que hay una diferencia, hay una responsabilidad muy grande y desafío más grande el que toma una posición de anciano. Y saben que el dar cuenta delante de Dios va a ser más fuerte el pedido de cuenta al anciano que al maestro de niño. Esa es la diferencia. Es un tremendo, serio responsabilidad cuando Dios te llama para anciano. Es un privilegio que Dios te llame a ocupar cualquier posición dentro de la obra de Dios. ¿Estamos dispuestos, hermanitos? ¿Estamos listos para servir a la iglesia de Dios? Póngase de pie entonces para darle gracias a Dios, porque es el Espíritu el único que puede doblegar nuestros corazones para estar listo a servir a su iglesia. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Solamente entendiendo este mensaje podemos entender el llamado que tú nos has hecho. Podemos entender por qué existimos, por qué estamos aquí en esta mañana. ¿Por qué somos miembros de esta iglesia en este tiempo? Ayúdanos a alcanzar el conocimiento más profundo de tu palabra, a poder dar las respuestas acertadas, pero sobre todo que tengamos corazones humildes. Gracias. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.